Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información. Ucrania acusó a Rusia de haber atacado la segunda mayor central nuclear del país en la región de Mykolaiv. La Agencia de Energía Nuclear de Ucrania ha acusado a Moscú de atacar la segunda central nuclear del país. Dice que una fuerte explosión se produjo a 300 metros de los reactores de la instalación, que siguen funcionando con normalidad. No se han registrado víctimas, pero más de un centenar de ventanas del edificio de la central han resultado dañadas. La central nuclear en cuestión, Pivdeniukrainsky, está situada en el sur de Ucrania, en la región de Mykolaiv, una zona que ha sido objeto de constantes ataques con cohetes por parte de las fuerzas rusas en las últimas semanas. Moscú aún no ha respondido a las acusaciones, pero ha publicado imágenes de lo que dice que son soldados rusos lanzando ataques contra las posiciones e infraestructuras de las Fuerzas Armadas ucranianas. Como cada lunes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos en la audiencia de Señal Global y el equipo de producción. Mira, vámonos a repasar rápidamente lo que va a ser una semana económica y energética y militar muy importante dentro del panorama general. Tenemos una situación en donde el euro sigue perdiendo terreno frente al dólar. Esto básicamente porque hay una expectativa en mercados de que la Reserva Federal norteamericana va a incrementar otros 3/4 de punto, 75 puntos básicos, la tasa de interés de referencia de los bonos del Tesoro de 10 años. Y esto generalmente lo que sucede es de que se busca inmediatamente refugio en liquidez y en bonos, en dólares. Por lo tanto, lo que tenemos en el, digamos, en el tablero de Forex, de mercado de monedas, es en general una caída muy importante de la libra esterlina, que ya está en 1.13. Hay que recordar que tenemos una previsión aquí en Señal Global, en este segmento, de que la libra esterlina podría estar en paridad con el dólar para diciembre-enero. Estamos hablando de 1 libra por dólar y bueno, hasta el momento no nos ha traicionado. Hay razones básicas para esto, pues fundamentalmente en este momento Liz Truss entra con una enorme crisis energética y bueno, hay que decirlo por su nombre también, es una crisis de liderazgo en donde todavía no se ha generado una plataforma para explicar cómo se va a sortear los meses de invierno en la situación de calefacción para la población. En la siguiente lámina tenemos cómo están los metales. En este momento el oro está a la baja, lo cual significa una vez más que tenemos los indicadores de una huida hacia el dólar en todo el tablero. Es muy relevante notar que los crudos de referencia, el West Texas Intermediate y el Brent, siguen a la baja de una manera muy importante. $83 para el West Texas es realmente bajo en lo que hemos visto en el último semestre, y también el Brent se encuentra en niveles récord bajos. En la siguiente lámina tenemos el Dow Jones en punto muerto y esta imagen se tomó hace 1 hora, sin embargo no ha variado mucho. Los mercados bursátiles están tranquilos, también esperando cuál va a ser la declaración de la Reserva Federal y en dónde va a poner las tasas de interés. Ahí está toda la atención, puesto que a final de cuentas la Reserva Federal tiene que atender si combatir inflación o combatir recesión. Ya vimos en la semana pasada que la Atlanta Fed publicó un dato de crecimiento económico para el tercer trimestre, una previsión en donde está en punto muerto, ya sea un crecimiento del 0% o inclusive una contracción de menos 0.5% en Estados Unidos, y obviamente también un escenario recesivo en Europa. Entonces, para los bancos centrales siempre el equilibrio binario es qué tanto combatir la inflación, qué tanto combatir el impulso recesionario. En la siguiente lámina lo que tenemos es ya una caída significativa en los precios del gas natural en Europa. Ya estamos en 183. Obviamente que estamos hablando aquí que son cotizaciones que están 5 veces arriba de las que teníamos hace un año. Sin embargo, ya digamos que el primer impulso especulativo que lo llevó incluso a estar en $350 el megavatio hora se está calmando en este momento. Este es un dato fundamental a seguir para la
esta semana, puesto que a final de cuentas hay que recordar que el Ministerio de Energía alemán ha declarado que cuando termine el invierno, sus inventarios de gas natural estarán en cero. En otras palabras, ¿cuáles son las industrias que van a trabajar y cuáles son las industrias que no van a trabajar en el mes de marzo-abril? Es un dato importante. Hay que recordar que ya la Unión Europea en Bruselas ha dictaminado que toda Europa debe de someterse a un racionamiento eléctrico en toda su industria y comercio de 4 horas en horas pico. En otras palabras, de las 8 horas laborales de 9 a 5, de 9 a 3, van a tener la obligación de apagar todos los sistemas eléctricos durante 4 horas. Este es un racionamiento brutal y hay que ver cuál va a ser el efecto económico que tendrá esto en todo el aparato productivo de la Unión Europea. En la lámina que sigue tenemos el carbón que sigue subiendo. En este momento lo tenemos en 439, nada más como punto de referencia. Hay que recordar que en este momento se están reactivando las minas de carbón en Alemania. Lisa Truss ya permitió la exploración de gas natural por fracking en tierra y en offshore, lo cual significa que ya estamos cambiando de velocidad. Ya no es el cambio climático lo que estamos combatiendo, sino la miseria energética. La que sigue. Ahora sí, mira, aparte del ataque a la planta nuclear en la región de Zaporizhia, también lo que tenemos en imagen es el ataque a la termoeléctrica de Sloviansk. Esto es importante puesto que hay que recordar que buena parte del movimiento de ferrocarriles en Ucrania se hace a través de ferrocarril eléctrico. En otras palabras, lo que está haciendo Rusia es ralentizar, hacer más difícil el traslado de tropas, hipertrechos y tanques, etcétera, a través de las vías ferroviarias hacia el interior de Ucrania. Pero también hay lo que se podría llamar una forma metódica de ir desgastando y sacando de línea a las plantas generadoras de electricidad en Ucrania. En otras palabras, lo que está haciendo Rusia es generar una dependencia en Ucrania del sistema de generación eléctrica europeo. Hay que recordar que desde febrero Ucrania está interconectada con Europa y cada vez que se golpea una planta termoeléctrica o en el caso de la nota, una planta, subestaciones eléctricas de una planta de generación nuclear, lo que tenemos es una reducción de generación en Ucrania y una mayor dependencia de la energía eléctrica que viene de Europa y que a Ucrania se le entrega de manera subsidiada, esto es gratuita. En otras palabras, simplemente se pone a la nota a una deuda a pagar a futuro. Y bueno, con eso terminamos lo que va a ser una semana muy movida. Mira, en lo económico, esperar cuál va a ser el puntaje que dictamina la Reserva Federal en torno a su combate a inflación, y por el otro lado, entender que ya tenemos lo que se podría llamar una generación de un doble bloque hacia el interior de Europa, que es la Europa central, liderada por Hungría, que se revela frente a Bruselas en cuanto a la forma en que van a atacar el tema energético. Hay que recordar que Víctor Orbán se rehusó a utilizar, digamos, las sanciones en contra de Rusia, por lo tanto va a gozar de un gas natural y de un petróleo a precios de mercado internacional mucho más abajo que Europa, y por lo tanto Europa contraataca, vamos a llamar de esa manera, desde el punto de vista económico, cortándole 7.500 millones de euros que tenía comprometidos para Hungría. En otras palabras, lo que está sucediendo en este momento es un fraccionamiento de la voluntad política dentro de la Unión Europea, donde Europa Central, Hungría es el ejemplo, pero también Serbia, se están empezando a pelear internamente por la dirección económica, por una razón muy sencilla. Europa Central no ve con buenos ojos todo el paquete de sanciones que ha aplicado Europa. En este caso también se encuentra muy marcadamente Eslovenia, también se encuentra marcadamente Eslovaquia,
que simple y sencillamente en este momento no quieren utilizar sanciones, puesto que eso es básicamente un autogolpe. Nada más para finalizar, no está en agencias, pero hubo una marcha muy importante en Viena de más de 30,000 gentes en donde estaban protestando precisamente la política energética de la Unión Europea. Otro que no estuvo en los medios de comunicación y que a eso iba, porque hace unas semanas yo te preguntaba, Carlos, que qué pasaba con la sociedad allá en Europa, a pesar de los altos costos que pagan de electricidad, de diversos energéticos. También hubo manifestaciones en París en donde estaban exigiendo la dimisión del presidente Emmanuel Macron, la salida de Francia de la OTAN e incluso de la Unión Europea. O sea, las personas ya están empezando, obviamente, pues, a molestarse. Sí, mira, lo que tenemos es una crisis energética, pero esta crisis energética tiene su raíz en una crisis de liderazgo. Es la Unión Europea en este momento la que sigue los mandatos de Washington, de Estados Unidos, y por lo tanto los autogolpes que se han dado a través de los paquetes de sanciones, pues simple y sencillamente no benefician a la población. Es natural y se va a ver a lo largo de todo el otoño que va a haber un descontento cada vez mayor, sobre todo en los países del núcleo central de la Unión Europea, conforme sus precios al consumidor sigan disparándose. Hay que recordar, por ejemplo, que en Gran Bretaña los precios al consumidor energético se han disparado 6 veces, los precios en Francia también están 4 a 5 veces por encima de lo anterior, lo cual está llevando a la bancarrota a la pequeña y mediana empresa. Así es, pues vamos viendo cómo avanza esta semana, porque pues bueno, la mayoría de los líderes del mundo se encuentran en los funerales de la reina Isabel II, entonces veremos el viernes cómo van cambiando las cosas, Carlos. Muchas gracias.